El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo la gente le preguntó a Jesús: ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Si yo te pregunto a ti, ¿qué es lo máximo que podrías hacer por amor? ¿Qué estarías dispuesto, la locura más grande que se te ocurre hacer por amor, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tu papá, por tu mamá? Se nos ocurren cosas extravagantes, la verdad. Así nos ponemos en modo superhéroe. Yo me aventaría de un avión con un cartel que dice te amo. Yo gastaría millones en un regalo. Otro diría: yo viajaría hasta el fin del mundo para rescatarlo o rescatarla. Me metería en los lugares más peligrosos. Otro diría: yo lo defendería o la defendería a golpes, aunque fuera contra todos los ejércitos del mundo. Otro diría: yo le cantaría canciones 24 horas sin parar. Nos ponemos en modo superhéroe. Ahora miras a la Eucaristía y dices: a ver, Dios, ¿cómo hace para demostrar el amor? Y te dice Dios: yo me encerraría en una caja de 30 centímetros toda la vida. Yo me quedaría en silencio toda la vida. Yo me haría alimento por ti. Se nos ocurre a la hora de demostrar el amor subir, ascender, brillar, cosas espectaculares, lo más alto. Y Dios tiene un estilo totalmente contrario. Él va a lo más bajo, Él no asciende, Él desciende. Es el discurso del pan de vida. Estamos empezando a leer este capítulo 6 de Juan, el discurso más bello en el que el Señor nos habla de la Eucaristía. Y la forma en la que Dios nos demuestra el amor, como te decía, es descender, a bajarse y humillarse. No tiene por qué, de hecho es algo lamentable, pero a veces sucede. La forma en la que podemos manifestar el amor es la cantidad de humillación que puedes aguantar por la persona que amas. Me tocó ir una vez a Misiones, a una sierra lejanísima. No pasaba un padre por ahí hacía años, y yo fui a celebrar la Eucaristía y a confesar. Y una mujer, una ancianita, en su agradecimiento al final de la misa, me vino a ver, se tiró al suelo, me abrazó los pies y me besaba los zapatos. Y yo la quise levantar y le dije: mujer, no haga eso. ¿Por qué se humilla? ¿Crees que la pude levantar? No la pude levantar. Y es que no sé qué tiene a veces el amor, que busca lo más bajo, que busca humillarse. Sí, es una forma de decir te amo. Llego a lo más bajo por ti, pierdo todo por ti. Y es lo que hace Cristo en la Eucaristía. Y aquí el Señor se define como el pan que ha bajado del cielo. Y me encanta esta expresión, ha bajado del cielo, como remarcando su humillación, su abajamiento y su descenso. Perdió su dignidad por completo. Dios se ha hecho pan. Dios se ha encerrado, está encerrado en un pedazo de pan, en algo que es inerte, que no habla. Ahí está, en esa caja. Hay 3 etapas en el descenso de Dios. Primero, de Dios a hombre. Segundo, de hombre a la cruz. Y tercero, de la cruz al pan.
Es un descenso brutal, es una pérdida de dignidad total. De Dios a hombre. ¿Cómo se le ocurrió a Dios hacerse hombre, meterse a vivir en un pueblo que no conocía a nadie, ser carpintero, trabajar con sus manos 30 años? Siendo hombre se puso a los pies de sus criaturas, les lavó los pies a sus discípulos. Dios lavando pies, sí, Dios lavando pies. Pero no solo eso, de hombre a la cruz, escupido, flagelado, coronado de espinas, maltratado, clavado en una cruz con 3 clavos, Dios clavado en un madero. Y no solo eso, de la cruz al pan. Se ha encerrado, está metido en un pan, en un pedazo de pan, y está ahí escondido, pasando soledad, siendo ignorado, siendo olvidado, siendo maltratado. ¿Entiendes que la humillación puede medir el amor? Dios ha hecho eso para que te enteres cuánto te ama. Se ha humillado hasta el extremo, en 3 fases de descenso, de Dios a hombre, de hombre a la cruz y de cruz a pan. Es impresionante. Si amas a Dios, reconócelo y ven a visitarlo, ven a comulgar todos los días. Si amas a Dios, no lo sigas ofendiendo con tus faltas de respeto, con tus faltas de reverencia. No comulgues mal, trátalo bien. Y te digo 2 cosas más. Cristo no va a dar marcha atrás. Dios se humilló y ahí está humillado. Dios se puso a los pies y ahí está a los pies. Si quieres encontrarte con Él, tienes que agacharte. Ya no lo vas a levantar, como yo no pude levantar a esa mujer. Si quieres encontrarte con Cristo, tienes que agacharte. Si quieres encontrar algo que está escondido, te tienes que esconder con ello. Aquí está. Te tienes que hacer pequeño, te tienes que esconder, te tienes que abajar, te tienes que agachar para encontrarte con Dios. Y segunda lección, a la hora de pensar tú cómo puedes amar, intenta entender esta nueva forma de amar. No pienses en regalos, no pienses en brillar, piensa en humillarte. Sí, a lo mejor la forma que tienes que descubrir de amar en tu propia casa para empezar es callar la boca. Es silencio, es desaparecer, es obedecer. Aprendamos esta forma novedosa, porque esto es muy novedoso. Amar humillándose, amar escondiéndose, amar callando, amar en silencio, amar desapareciendo. No te creas tú que para amar tienes que ser superhéroe, gastar millones, hacer regalos. A veces callar, tragar una humillación, guardar silencio, obedecer, abajarte. Aprendamos esta forma novedosa de amar que Cristo nos demuestra. El Dios del amor infinito nos demuestra su amor infinito, no brillando, no elevándose, no ascendiendo, sino descendiendo, humillándose, callándose, escondiéndose, siendo ignorado. Amor no correspondido. Yo soy el pan que ha bajado del cielo para dar la vida a los hombres. Gracias, Señor, por tu amor infinito manifestado en tu humillación infinita. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz.
pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, cuarto domingo de Pascua. Este es el domingo del buen pastor. Y este ejemplo precioso que Jesús elige, esta figura, para explicarnos cómo cuida de nosotros, cómo nos protege, cómo nos guía y cómo nos alimenta. Nosotros somos sus ovejas y Él es nuestro pastor. El ejemplo de la oveja también nos cuadra muy bien, porque la oveja, si no lo sabías, es el animal de toda la naturaleza, el animal más indefenso, el animal más incapaz, el animal más desorientado y el animal más frágil. Una oveja tiene instinto de supervivencia cero. Por eso necesita absolutamente, depende totalmente del pastor. Si no hay un pastor, la oveja se muere, la oveja se pierde, la oveja se desorienta. Te digo, si no sigues a Cristo, tú como oveja vas a seguir a otro. Si no escuchas a Jesús, vas a escuchar a otro. Si no te guía el Señor, otros te van a guiar. Jesús alude aquí a unos que son ladrones, bandidos, que vienen a aprovecharse de las ovejas y que no quieren su bien. Atentos entonces para que escuchemos solamente y sigamos solamente la voz de Cristo y los pasos de Cristo. El Salmo 22 que hemos rezado juntos, que es una preciosidad, pero no te lo crees. Porque el Salmo 22 lo has rezado 1000 veces, pero no te lo crees. El Señor es mi pastor, ¿cómo sigue? Nada me falta. Nada me falta. Estamos hartos de escuchar a gente que dice: me falta dinero, me falta salud, me falta paz, me falta tiempo, me falta alegría. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será eso? Porque no te has encontrado con Cristo. Porque no sigues a Cristo. Porque si la palabra de Dios no falla, y no falla, el que se encuentra con Jesús y sigue a Jesús, grita con su alma: el Señor es mi pastor, nada me falta. Y nada es nada. Nada te va a faltar. Todo lo vas a tener. Claro, no todos tus caprichos. Todo lo que necesitas para salvar tu alma. Todo lo que necesitas para ser profundamente feliz en esta vida y llegar al cielo. Eso no te va a faltar. Y dice el Salmo también: me conduce por el camino recto, aunque pase por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Claro, es que seguir a Cristo no significa que desaparece la cruz, la dificultad, la enfermedad, los problemas, no tan automáticamente. Pero lo que tienes es que su bondad y su misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y con Él entonces no hay temor. Y con Él entonces siempre estás seguro, siempre estás segura. Por eso, créete el Salmo 22 cuando lo reces. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y si lo tienes a Él realmente dentro de tu corazón, y si tú estás dentro de su corazón, nada te va a faltar. Atención entonces, otra cosa interesantísima que nos ha lanzado aquí Jesús hoy. Yo soy la puerta de las ovejas, y quien entra por mí tendrá vida, y vida en abundancia. Porque he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Fíjate qué interesante esto, porque mucha gente anda abriendo otras puertas. Y tú quizá también has abierto en algún punto de tu vida otras puertas. No escuches otras voces. No son buenos pastores, son ladrones. Se van a aprovechar de ti. No es vida lo que vas a encontrar detrás de esas otras puertas alternativas que no son Cristo. Puertas que busca la gente: mindfulness, meditación trascendental, reiki, yoga, cuarzo, energías, hechicerías, brujerías, supersticiones, amuletos, ojitos turcos, montón de cosas. Puertas
puertas que no son Cristo, puertas que no son de Dios, puertas que las abres. ¿Y sabes lo que pasa cuando las abres? Primero, que no encuentras vida. Segundo, estás buscando la muerte. Tercero, estás abriendo puertas a cosas muy malvadas en tu vida. Cuarto, estás ofendiendo gravemente a Dios. Cada uno que haga su examen, posiblemente por debilidad o por desesperación, algún día tú abriste alguna de estas puertas. Si alguna vez has abierto alguna de estas puertas, confiésate. Pídele perdón a Dios. Si estás ahora en algo de esto, sal, por favor. Sal ahora. Y si estás pensando en la posibilidad de que quizá voy a probar que me echen las cartas o que me lean, no lo hagas. Y apártate de la gente que te está proponiendo eso. Llamemos a las cosas por su nombre. Esos son puertas malvadas y malignas. Esas puertas no son de Cristo. Esas puertas no tienen vida. Esas puertas las abres y estás buscándote el mal para ti y para tu familia. Yo soy la puerta y ya está. Y no hay más. Y quien entra por mí tendrá vida. Y quien no entra por mí no tendrá vida. La gente busca soluciones, pero son simplemente que te relaja, que te tranquiliza, que te meten ideas en la cabeza. Eso no es de Dios. Pues bien, los católicos lo tenemos todo en Cristo, todo. Y no tienes por qué andar buscando en otros lugares. Míralo en la cruz. Ahí está su costado abierto. Esa es la puerta. Es la puerta, la que da acceso al corazón de Cristo, que es el abismo de todas las gracias, de todos los bienes y todas las bendiciones. Entra por esa puerta, no entres por otra. Católico, lo tienes todo. Católico, aprovecha lo que el Señor te da. Busca la vida en los sacramentos, en la oración, en la Eucaristía, en la confesión. Y por último, si Jesús es la puerta, y dice, nadie va al Padre si no es por mí, hay un camino que nos lleva hasta esa puerta. Y ese camino es María, es la Virgen Santísima, es nuestra Madre, la Madre de Dios y de cada uno de nosotros. Ella es el camino que nos conduce a la puerta, y por la puerta entramos a la vida, entramos en Dios. Por eso, si quieres encontrar la puerta, quizá primero tienes que encontrar el camino. La Virgen María, nuestra Madre, es el camino más recto, más seguro, más puro para llegar a Jesús. A Jesús por María y de Jesús al Padre. Vamos a pedirle al Señor, el buen pastor, nuestro buen pastor, que queremos ser fieles ovejas y también aprender de Él, porque tú, papá, mamá de familia, yo como sacerdote, tenemos que mirar a Cristo e imitar. Porque tú también tienes ovejas a tu cargo. Piensa por qué camino estás llevando a tus hijos. Si es un camino que lleva recto al cielo o te estás entreteniendo en cosas que son del mundo. Tú también eres buen pastor. Tienes que ser buen pastor para las ovejitas que Dios ha puesto a tu cuidado. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Hace unos años conocí a un señor que me contó su historia. Era un hombre de unos 60 años
Tenía varias adicciones desde joven. Estaba casado, pero tenía una vida desastrosa. Y una noche de locura, de excesos, de alcohol, de mujeres, regresando a su casa, tuvo un accidente en su coche, quedó prácticamente muerto. Lo sacaron como pudieron entre los hierros de su coche, lo llevaron al hospital, estuvo 3 meses en terapia intensiva, en coma, y al final salió vivo. Recuperó la vida, volvió a nacer. Lo que estamos viendo con Jesús y Nicodemo, tienes que volver a nacer. Este hombre volvió a nacer. Y me decía, padre, llorando, no sabe cómo siento cada mañana al despertar. Dice, tengo en mi buró, en mi mesita al lado de la cama, conservo 2 cosas. Una, la pulsera que llevé durante esos 3 meses en el hospital. Ya ves que te pone una pulsera con tu nombre, unidad de cuidados intensivos, nombre de la persona, fecha de ingreso. La pulsera. Y al otro lado, la factura que tuvo que pagar mi familia. Millones de pesos. Vendieron coches, vendieron terrenos, se endeudaron hasta ya no poder más. Y todas las mañanas cuando me despierto me pongo de rodillas y le digo, Señor, estaba muerto, me diste vida. Gracias por tu misericordia, gracias por mi familia, nunca más pecar. Mira, corremos el riesgo tú y yo de estar disfrutando de la Pascua y de la resurrección sin recordar la cruz, de estar mirando al cielo sin ver con el extremo del ojo el infierno, de no saber o de olvidar a qué precio hemos sido rescatados, porque tú y yo hemos sido sacados del infierno, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, no está mal que en tu buró o en tu mesita tengas una estampita en la que salga el infierno y un clavo, por ejemplo, o una corona de espinas, o una cruz así bella, con el cuerpo de Cristo desfigurado, y sientas que te han sacado del infierno, y le agradezcas al Señor su misericordia infinita, y digas, nunca más pecar, no puedo despreciar esa sangre. Y aquí viene el texto del Evangelio de hoy, esta frase, Juan 3:16, para mí la más potente de todo el Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que no pereciesen en el infierno, sino que tuvieran vida eterna. Y donde dice mundo, pon tu nombre. Tanto amó Dios a Javier, que le entregó a su Hijo. Y ese entregar del Padre no es entregar una carta o un paquete, es entregar al suplicio, es entregar a la cruz, es despedazarlo. Isaías 53:10, quiso Dios triturarlo con el sufrimiento para pagar el castigo que a ti te correspondía, para pagar la deuda que tú y yo teníamos que pagar y no podíamos. Que no se nos olvide, hay una película, un corto, dura 30 minutos, lo puedes buscar, se llama Most, M-O-S-T, 2003. Cuenta la historia, resumo rápido. Un papá tiene un hijo, se tienen los dos únicamente, se aman como nadie. El papá trabaja accionando el puente de las vías de un tren que pasa por encima de un río. El tren tiene que pasar por encima del río y el papá hace que baje o suba el puente. Ese tren comunica 2 ciudades de pecado. En ese tren van prostitutas, traficantes, drogadictos, mafiosos, asesinos. El papá lo sabe. Un día el tren se pasa el alto, se pasa el semáforo en rojo y va directo y el puente está levantado. El hijo, que ya conoce, se da cuenta y va corriendo. Justo debajo donde dobla el tren hay una palanca para accionarlo manualmente y que el puente pueda bajar y no se estampe el tren con todos los que van allí. Intentando el niño jalar la palanca, se cuela, se mete dentro, se cae dentro del mecanismo y se queda atrapado en los engranajes de esas ruedas pesadísimas. El padre se da cuenta y tiene segundos para decidir si va a salvar a su hijo o si sacrifica a su hijo pulsando un botón, baja el puente, lo aplasta y pasa el tren.
Y el papá mira los piececitos del hijo que están así, y mira el tren que viene, y ve a su hijo, y ve al tren, y ve a su hijo, y ve al tren. Levanta los ojos al cielo y pulsa el botón. Y cae el puente, y se escucha el último gemido de su hijo. Y pasa el tren. Así tú y yo, así tu vida y mi vida. Y cada Eucaristía es eso. Y cuando escuches la campana de la consagración, piensa que Dios está accionando el botón otra vez. Para que tú tengas vida. Para que tú tengas cielo. Tanto amó Dios al mundo, tanto te amó Dios a ti, que sacrificó a su Hijo para que tú tengas vida. No te olvides de esto. Y ahora viene la pregunta. ¿Y tú qué haces con esa sangre? ¿Cómo respetas esa sangre? ¿Cómo valoras esa sangre? Dice el apóstol San Pedro en su primera carta: tomen en serio su proceder en esta vida. Tomen en serio su proceder en esta vida. ¿O acaso no saben a qué precio han sido rescatados? No a precio de plata o de oro, sino a precio de toda la sangre de Cristo. ¿Qué haces tú con esto? Y por eso es precioso en Pascua ver cómo Jesús, cada vez que se aparece, así pone delante sus llagas. Sus llagas. Es su identificación. Yo morí por ti. Yo morí por ti. Aquí están las señales de mi amor infinito y de mi sacrificio. Ahora, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con esto? Dime. ¿Vas a seguir pecando? ¿Vas a seguir ofendiéndome? ¿De verdad no vas a cambiar? ¿Van a seguir tus pecados? ¿Es en serio? No nos burlemos de la misericordia, no despreciemos esa sangre bendita que nos dio la vida. Levántate todos los días y pon una estampita del infierno y un clavo en la mesita de tu habitación. Recuerda de dónde te han sacado, y a qué precio te han rescatado. Y deja ya, por favor, deja ya de jugar a vivir. Y empieza a vivir de verdad. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar, y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Cristo gritando en aquel tiempo, exclamó Jesús con fuerte voz. Y es que a veces el Señor nos tiene que gritar: yo soy la luz del mundo, he venido al mundo como luz para que todo el que cree en mí no siga en tinieblas. A eso ha venido Jesucristo, a tu vida, a iluminar las tinieblas de tu tristeza, de tu depresión, de tu soledad, de tu no tener sentido para vivir. He venido aquí para ser tu luz. Y el Señor lo grita y aún resuena. Aquí está el cirio, la vigilia pascual, luz de Cristo, demos gracias a Dios. Y aquel cirio entrando en las tinieblas de la iglesia, ¿te acuerdas? Y extendiendo su luz poco a poco hasta que todo quedó iluminado. Así es Cristo. Así tiene que ser Cristo en tu vida para iluminar este valle oscuro de lágrimas en el que vivimos. Pero siempre pasa lo mismo. Este pasaje del Evangelio vuelve a poner de manifiesto lo de siempre. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. No queremos la luz
Porque dice también San Juan, porque la luz pone de manifiesto la suciedad y las malas obras, y el malvado no se quiere acercar a la luz. Hay algo muy precioso en este evangelio que el Señor nos revela, que es la unidad, la inseparabilidad entre el Padre y el Hijo. Dice Jesús, el que me ve a mí, ve al Padre. El que me escucha a mí, escucha al Padre. El que me cree a mí, cree al Padre. Y el que me acepta a mí, acepta al Padre. Cristo es como la puerta. Nadie va al Padre si no es por mí. Por eso, cuando rechazamos la luz que es Cristo, estamos rechazando la salvación del Padre de los cielos. Pero hay algo antes que esto, y es en lo que me quiero fijar hoy. Te quiero compartir esa reflexión. Si Cristo es la puerta que accede al Padre, hay una puerta previa, que es la iglesia. No podemos aceptar a Cristo si no aceptamos a su iglesia, porque la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Y cuántas veces escuchamos, seguro que te ha pasado, eso de yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia? A ver, no puedes aceptar a Cristo si no aceptas también a su esposa, que es la iglesia. Si Cristo es la puerta que da al Padre, la iglesia es la puerta que da a Cristo. Por eso creo que nos tenemos que hacer esta reflexión. Mucha gente hoy no cree porque no quiere entrar por esta puerta que se llama la iglesia, porque esa puerta quizá está fea. Y es verdad que hay muchos escándalos y hay muchos pecados y está como feo el acceso. Nos corresponde a los católicos embellecer esa puerta, porque si no entran por esa puerta no acceden a Cristo, y si no acceden a Cristo no acceden al Padre. ¿Te fijaste cómo funcionaba la iglesia en los primeros siglos? Está precioso, la primera lectura. Estaban los de la primera iglesia reunidos y dice que estaban haciendo tres cosas. Estaban haciendo oración, estaban haciendo ayuno y estaban haciendo misión. Y en ese momento dice que el Espíritu Santo habló. Y es impresionante cómo brilla en la primera iglesia la presencia del Espíritu Santo, como si fuese uno más de la reunión. Dice, en aquel tiempo el Espíritu Santo habló y dijo, sepárenme a Pablo y a Bernabé para la misión, para los que los tengo señalados. Así brilla la iglesia. Cuando hay oración, cuando hay ayuno y cuando hay misión. Quizás que tú y yo nos estamos olvidando de la oración, del ayuno y de la misión, y por eso el Espíritu Santo no brilla, no habla. Y por eso es muy difícil para las personas ver en la iglesia algo brillante, algo bello. También nos tiene que preocupar el que seamos miembros vivos y santos de la iglesia, porque somos un cuerpo. Y cuando un miembro está vivo, está sano y está saludable, eso repercute en la belleza y en la salud de todo el cuerpo. Por eso, ¿cómo está tu salud espiritual y cómo está tu santidad personal? Porque de eso quizá depende que la gente vea bella la iglesia. Es cierto que a veces lo afeamos el rostro de la iglesia, y ya empezó con Judas, claro, no hay que asustarse de eso. Un miembro de la iglesia que había convivido con Cristo, que había escuchado con Cristo, que estaba tan cerca de Cristo y lo traicionó. Así afeamos a la iglesia. Hoy celebramos a Santa Catalina de Siena, una mujer espectacular, siglo XIV, una laica consagrada, no fue monja religiosa, no, pero con su vida santa, una vida de santidad tan profunda, influyó de una forma tan determinante en la iglesia de aquel tiempo, una iglesia muy afeada, porque la época era terrible. Y sin embargo esta mujer, con su santidad, con su oración y con sus sacrificios, hizo un cambio y una reforma brutal en la iglesia. Dice ella, la reforma que necesita la iglesia se logrará por la humildad, las continuas oraciones, los sudores y las lágrimas de los siervos de Dios. El día en que tú y yo nos comportemos así, entonces empezaremos a embellecer el rostro de la iglesia. ¿Escuchaste lo que dijo? La humildad, las continuas oraciones, los sudores y las lágrimas de los siervos de Dios. Ese día
El día en el que tú y yo hagamos brillar al Espíritu Santo así, por nuestra oración, nuestra humildad, nuestro ayuno, nuestra misión. Ese día el rostro de la iglesia será bello. Y ese día, tantos como dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia porque la iglesia esto y esto y esto y esto y esto. Y quizá lo dicen con razón. Hagamos nuestra parte, lo que nos corresponde, embellezcamos el rostro de la iglesia, porque la iglesia es la puerta por la que accedemos a Cristo, y Cristo es la puerta por la que accedemos al Padre. Y muchos hoy están descreídos y alejados de Dios, porque la iglesia no brilla como debe de brillar. Tomemos nuestra responsabilidad, asumamos nuestra parte de culpa, yo como sacerdote, cada uno desde nuestro lugar, porque no hacemos brillar la iglesia como debería, porque no embellecemos la iglesia como deberíamos. Y el que rechaza al Hijo no accede al Padre, y el que no entra por la iglesia no accede a la salvación. Qué importante es esto, hermanos. Tomemos nuestra parte de trabajo, de responsabilidad y de labor. Que la Virgen María, que es la imagen perfecta, preciosa, bellísima de cómo tiene que ser la iglesia, por su pureza, ningún pecado, por su fidelidad, estar siempre, y por su docilidad, dejarse llevar siempre, mover siempre por el Espíritu Santo de Dios, que la Virgen María, nuestra Madre, infunda en nosotros su pureza, su fidelidad y su docilidad. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo no pueden ayunar. Pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. A vino nuevo, odres nuevos. ¿Qué significa esta palabra de Jesús? El odre, creo que ya sabemos, era un recipiente, una bolsa que se hacía de piel de animal, especialmente de oveja, para transportar y conservar el vino. Y entonces el vino nuevo tenía algo muy especial, tiene algo muy especial, y es que está todavía terminando su proceso de fermentación y tiene una fuerza porque desprende gases, dióxido de carbono, y ejerce una presión interna muy fuerte sobre el recipiente total, que si tú ponías un vino nuevo con esa potencia y esa energía en un odre viejo, como el odre viejo, la piel ya estaba reseca y envejecida, entonces no soportaba esa presión interior, se rasgaba el odre y se perdía el vino y se perdía el odre. Por eso dice Jesús: a vino nuevo, odres nuevos. El ejemplo es muy claro. ¿A dónde va Jesús con este ejemplo que nos quiere poner? El vino es Él. El vino nuevo es Él, su presencia, su palabra, su amor, su mensaje, su evangelio. ¿Y el odre qué es? Tu corazón, el corazón. Y ahí va a depositar Jesús todo su amor y todo su evangelio y toda su palabra. Y necesita que lo recibas con un corazón flexible, con un corazón dócil, con un corazón nuevo. Importa mucho el recipiente. Importa mucho lo que se recibe, pero importa mucho el recipiente que lo recibe. Y hay varios peligros. En primer lugar, hay un lema filosófico antiguo que dice en latín: quid recipitur,
ad modum recipientis recipitur. Traducido, lo que se recibe según la forma del recipiente. O sea, si tú tienes un recipiente cuadrado y pones agua, el agua va a tomar la forma cuadrada. Si es redondo, va a tomar forma redonda. ¿Qué significa esto? Cuidado, porque según la forma de tu corazón, a veces le damos esa forma al Evangelio. Y me preocupa mucho que el mundo está afectando tanto la mentalidad general, que a veces nuestro corazón ya tiene una forma predeterminada. Y recibes el Evangelio y entonces no lo recibes de una forma dócil, flexible, para que el Evangelio se expanda en ti, sino que ya tienes una mentalidad prefijada. Y parece que le damos forma al Evangelio. Es muy peligroso esto. Filtramos el Evangelio, le arrancamos páginas al Evangelio, tomamos lo que queremos tomar, no tomamos lo que no queremos tomar y le vamos dando la forma y el color que nos gusta. Lo acomodamos según nuestra preferencia, según nuestra conveniencia. Cuidado, cuidado. Hay muchas cosas del mundo que se están metiendo hoy en la iglesia. Ideología de género, sincretismo espiritual, New Age, cosas de mindfulness, una cosa increíble. ¿No nos damos cuenta? Hace unos días visitábamos una comunidad de religiosas contemplativas y nos dijo una monjita, ¿me permiten que haga una oración? Sí, cómo no. Y dijo, sientan el suelo en sus pies, respiren muy profundo, conéctense consigo mismo. Y dije yo, espérate, esto está cambiando demasiado. Esto está cambiando demasiado. Se supone que la oración es para conectarte con Dios, no contigo, ni con la tierra. Estamos recibiendo el Evangelio a la forma que nos está poniendo el mundo en la cabeza y sus tendencias y sus ideas. El peligro de que el recipiente le dé forma a lo recibido. Por Dios, por Dios. Corazones nuevos, corazones flexibles. No le impongas al Evangelio la forma que tú le quieres dar. Tienes que recibir el Evangelio con todo su poder, toda su fuerza y dejar que se expanda en ti. Y tú no le des la forma al Evangelio. El Evangelio te tiene que dar forma a ti. A ti. Por eso corazones nuevos. Un corazón nuevo, un corazón flexible, un corazón dócil. Y hay que pedirle para cada uno de nosotros y para toda la iglesia lo que dice la profecía de Ezequiel: derramaré sobre ustedes un agua pura que los purificará. Les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Arrancaré de su pecho el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Así, así. Odres nuevos, es decir, corazones flexibles, que no le impongan la forma ni el color al Evangelio, sino que se dejen hacer, modificar, mover por el Evangelio y la palabra de Jesús. Le pedimos mucho a la Virgen que tenga compasión de nosotros, que derrame sobre cada uno y sobre la iglesia este espíritu de docilidad y de flexibilidad, y que nos libere y que nos purifique la cabeza y el corazón de ideas que no son, de tendencias que no son, que se nos están metiendo sin darnos cuenta y tienen mucho peligro, porque entonces ya no somos católicos, somos otra cosa. Entonces ya no es tradición, entonces ya no es magisterio, entonces toda esa votación. Respetemos al Espíritu Santo de Dios y tengamos un corazón dócil que se deja llevar, en el que Cristo habita con todo su poder y autoridad, y se cumple su voluntad, no mi voluntad, y triunfan sus ideas, no mis ideas. Y es el Espíritu Santo, no el espíritu del mundo. Tenemos que escuchar esto y tenemos que vivir esto. Que así sea. Gracias.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, Cristo sigue llamando, Cristo te llama, Cristo está hablando, no seamos sordos a su voz. En este pasaje del inicio de la vida pública, Jesús comienza a predicar, a anunciar el Evangelio y a llamar a sus primeros discípulos. Y esto también sucede hoy. Esto no es un pasaje antiguo que recordamos. Cristo está pasando hoy por esta iglesia y está llamando, no a los capaces, sino a los disponibles. ¿Estás disponible para Cristo? ¿Estás disponible para Cristo? ¿Escucha su voz? Primera palabra de Dios en la tierra. Cristo abre su boca para predicar, para anunciar el Evangelio. Y aquí va la primera palabra: conviértanse. Conviértanse. Es una petición, es una súplica, es una llamada, es una exhortación. Conviértanse. La palabra conversión la hemos escuchado 1500 veces. ¿Sabes lo que significa convertirse? ¿Sabes lo que significa conversión? Si nos fijamos en la etimología, en el origen de la palabra, quizá entendemos un poquito más. Conversión, del latín, conversio, significa literalmente voltear y dar la cara. Voltear y empezar a mirar hacia, dejar de dar la espalda, mirar a los ojos, mirar a Dios, mirar al cielo, dejar de mirar tanto la pantalla, dejar de mirar tanto el teléfono, la televisión, dejarte de mirar tanto a ti mismo y al mundo y a las modas y a lo que opina el mundo, y empezar a mirar a Dios, a los ojos de Dios, y darle la cara a Dios y dejarle de dar la espalda al Señor. Eso es conversión. Mirar a los ojos de Jesús. ¿Te atreves a mirar a los ojos de Jesús? Mirar a los ojos de María, mirar al crucificado. ¿Cuántas veces durante el día pones tus ojos en el crucificado? En los ojos de Jesús y en los ojos de la Virgen Santísima. Eso es convertirse. Que durante el día, esto tiene que ser normal, habitual y constante. Tus ojos se fijen en los ojos de Jesús, en los ojos de María, en los ojos del crucificado y en el cielo. Y dejes de mirar tanto a la tierra y tanto a ti mismo. Eso es convertirse. Y si te fijas en el origen griego de la palabra conversión, está más profundo y más interesante, porque se dice metanoia. Metanoia significa cambio de mente, cambio de mentalidad. Empezar a pensar diferente, romper con la forma que tiene el mundo de pensar. Éxito, fama, modas, quedar por encima de todos, ganar, gastar, gozar, romper con esa dinámica y ese pensamiento y empezar a pensar en Dios. Convertirse es tomar una nueva lógica. ¿Sabes cuál? Primero, rompes con el egoísmo, porque parece que aquí todo es egoísmo, todo eres tú, y tú, y tú, y tú, y vanidad, y orgullo y soberbia. Rompes con eso y empiezas a pensar en una palabra
que es eternidad. El que se convierte es una persona que tiene en el corazón la eternidad. A ver, ¿tú cuántas veces piensas en el día? En el cielo. El convertido es la persona que está constantemente haciendo esta mirada al cielo y dice, a ver, ¿esto que estoy haciendo me acerca a la eternidad, sí o no? ¿Esto me acerca a Dios, sí o no? Si es que sí lo hago, si es que no lo dejo. Es el convertido, el que tiene un pensamiento diferente, un corazón diferente, una forma de pensar diferente. No eres un mundano, no eres un terreno, eres ciudadano del cielo y tienes conciencia de que estás aquí por un rato, de que estamos de paso, de que hoy me puede llamar Jesucristo a su presencia y hoy empieza mi vida de verdad, porque esta no es la vida. Esta no es la vida. Esta es la vida con minúsculas, en la que te juegas la vida con mayúsculas. Es un convertido. Y esto, si me dejas que te lo diga así, y con los ecos de la fiesta de ayer, el bautismo del Señor y nuestro propio bautismo, esto ya lo tienes. Lo tienes en potencia, lo tienes escondido, porque tienes la vida de Cristo en tu interior. Dios ya vive en ti desde el día en que te bautizaron. Dios ya está aquí dentro de tu alma. Y si dejas que el bautismo se desarrolle, entonces tomas esta nueva condición de convertido, de pensar diferente. Simplemente tienes que dejar que eso crezca, se expanda y se desarrolle. Me gusta mucho este ejemplo que pienso últimamente, igual que los programas estos de diseño gráfico del ordenador, de la computadora, que tienes dos capas. Está Cristo, ya está Cristo, en ti ya está Cristo. Solo hace falta que la capa de delante se haga transparente. Le empiezas a bajar la opacidad y entonces aparece toda la potencia de la vida de Cristo en tu interior. ¿Cuál es la opacidad? ¿Qué es lo que no deja ver a Cristo? Tu orgullo, tu soberbia, tu vanidad y tu egoísmo. Empieza a bajar a eso y verás a Cristo nacer en ti y verás a Cristo brillar en ti. Eso es un convertido, un convertido. ¿Cuánto tenemos que desear la conversión? Vamos a pedirle a la Virgen María hoy que realmente nos ayude a bajar, a morir a nosotros mismos, a ser transparentes para que brille Jesucristo y empecemos a pensar con una lógica diferente y a sentir con unos sentimientos diferentes y un corazón diferente. Conviértanse, conviértanse. Es una invitación, es una exhortación. Es un déjame vivir en ti, pero de verdad. Que la Virgen Santísima, la perfecta humilde, la perfecta transparente, la que dejó ver en todo al Dios que llevaba dentro, nos ayude a desaparecer, a disminuir, para que Cristo aparezca y que Cristo crezca en nosotros. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que estuvieran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Precioso este pasaje del llamamiento de los 12 que recoge aquí San Marcos. Simplemente esta frase: eligió a los que él quiso para que
estuviesen con Él. Así resume, así de bello, así de corto y así de intenso el llamamiento de los 12. Eligió a los que Él quiso para que estuviesen con Él. Estos hombres creo que fueron los más afortunados de la tierra, elegidos por Jesús para ser sus amigos íntimos, sus compañeros, sus hombres de confianza, sus apóstoles. Y tú y yo también creo que nos tenemos que considerar absolutamente afortunados y dichosos, porque también tú y yo hemos sido elegidos de una forma muy privilegiada por el Señor. Te voy a decir 3 momentos muy fuertes en tu vida en los que has sido llamado y elegido por Dios. Primer momento fuerte de tu vida, tu creación. Tu creación. Porque tú y yo no existíamos. Tú y yo podíamos no existir. Y sin embargo Dios nos llamó a la existencia, nos eligió, fijó en ti sus ojos, puso en ti su corazón y te llamó a existir. Podías no existir y el mundo no te iba a echar de menos. Sin embargo, Dios te eligió a ti y exactamente a ti. Si hubiera cambiado una sola molécula, no serías tú, pero eres tú. Con tu personalidad, con tu forma de ser, exactamente tú, irrepetible. Pregúntate por qué yo. Dios tenía muchas otras opciones, ¿sí o no? Y sin embargo fuiste tú el elegido. Primer momento fuerte de la elección de Dios en ti. Segundo momento fuerte de la elección de Dios en tu vida, tu bautismo. No todos están bautizados, no todos los creados están bautizados. Y tú sí estás bautizado, que significa que has sido redimido, que te ha caído encima toda la sangre de Cristo, que te han hablado de Dios, que has conocido a Jesús, que tienes fe. No todos tienen fe, tú sí tienes fe. ¿Por qué tú? Respóndeme. ¿Por qué tú sí y otros no? Elegido de Dios, privilegiado de Dios, escogido de Dios. Y el tercer momento fuerte de la elección de Dios en tu vida es: todos los días Dios sigue renovando su llamado, porque el que tú por la mañana te despiertes y digas, quiero ir a misa, quiero encontrarme con el Señor, eso no es tuyo. Eso no es tuyo. Eso lo pone el Señor en tu corazón, te sigue llamando todos los días, te elige. A ti otros ahora están durmiendo. Tú estás aquí, en la presencia del Señor, para comulgar en unos minutos. Todos los días el Señor te está llamando con un amor infinito y una predilección que no te puedes imaginar, no la puedes calcular. Por eso sí, elegido de Dios, por creación, por bautismo y por la llamada de todos los días, esa atracción y ese magnetismo que ejerce sobre ti el amor de Cristo. Bendito sea Dios. Dale gracias y no te canses. Elegidos de Dios. Otro punto precioso. Eligió, dice aquí el texto de Marcos, a los que Él quiso. Así lo dice. Eligió a los que Él quiso. No dice a los mejores, no dice a los perfectos, no dice a los más brillantes. De hecho, si te fijas en los nombres de los 12 y sus historias, no son para nada brillantes. Al contrario. Pero es que dice San Pablo, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo, necio y despreciable. Así hace Dios las cosas. Eligió a los que Él quiso, no a los mejores. E igual tú y yo. ¿Te acuerdas lo que le dijo San Juan Diego a la Virgen de Guadalupe cuando ella le encomendó su misión? Te ruego que encargues esto a alguno de los principales, conocidos y respetados, porque yo no valgo nada. Soy como una cuerda, una escalerilla de tabla, soy cola, soy hoja, soy gente menuda, soy nada. ¿Y qué le dijo la Virgen? Oye, hijito mío, el más pequeño, ten entendido que son muchos a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje, pero es del todo necesario que seas tú. Soy nada, soy cola, soy hoja, soy basura, soy despreciable. A tantos santos Dios les dijo: no he visto en la tierra nadie más miserable que tú, por eso te he elegido a ti. Y es que se cumplen todos los elegidos, que la fuerza de Dios se realiza en nuestra debilidad. Por eso gózate en tu debilidad y en tu fragilidad, porque eso es lo que ve Dios para elegirte. Santa Teresita del Niño Jesús decía, lo que más le agrada a Dios, lo que más le agrada es que ame mi pequeñez y mi pobreza.
Ama tu pequeñez y tu pobreza, porque eso lo ve Dios. Eres un gozo para la misericordia de Dios. Nuestra miseria, aunque te parezca mentira, atrae la misericordia de Dios. Y en último lugar, dice el texto, eligió a los que Él quiso para que estuviesen con Él. Qué bonito es esto, para que estuviesen con Él, no para otra cosa, estar con Jesús. Y yo me imagino la vida de esa primera comunidad preciosa de Jesús con los 12. ¿Te imaginas qué dicha y qué gozo? Esos 12 hombres elegidos por Jesús. Mira, lo primero que veían sus ojos al despertar, ¿qué era? El rostro de Jesús. Lo último que veían sus ojos antes de ir a descansar, ¿qué era? Los ojos de Jesús. Todo el día, todo el tiempo, escuchando las palabras de Jesús. Todo el día, todo el tiempo, en contacto con el cuerpo santísimo de Jesús. Ayer escuchábamos que todos querían tocarlo porque salía de él una fuerza que los sanaba a todos. ¿Te imaginas? Esos 12 elegidos para estar todo el tiempo con Jesús. Así también tú, así también yo. Si Dios te ha elegido, no es para otra cosa, sino para que estés con Él. Eligió a los que quiso para que estuviesen con Él. Y tú te tienes que entrenar, por amor de Dios, en saber estar con Jesús. No puede ser que no hagas oración. No puede ser que estés 10 minutos ante el Santísimo y ya te canses y ya te aburras. Te tienes que entrenar. Igual que el que va al gimnasio y se cansa después de una carrera de 1 minuto. Tienes que entrenar, tienes que aguantar más. Te eligió para estar con Él hasta que llegue el día en el que estés 1 hora ante el Santísimo y digas, no me quiero ir de aquí. No me quiero ir de aquí. Qué bien se está aquí en tu presencia, Señor. Dios te eligió para que estés con Él. Y te tienes que entrenar hasta que tu cuerpo encuentre gusto, gozo en estar con Él, mucho tiempo con Él. Y ahí está tu bendición, y ahí está tu salvación, y ahí está tu felicidad. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito sea Él que nos ha elegido, te creó, te redimió y te elige todos los días para que estés con Él. ¿No te das cuenta que eres el hombre más afortunado de la tierra? La mujer más afortunada de la tierra. Dale gracias a Dios y no te canses de bendecirlo. Que así sea. Gracias.